la palabra de Dios porque a eso fue que vinimos, a eso fue que estuvimos aquí en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios como hemos venido sábado tras sábado avanzando a través de la epístola de Santiago. Una maravillosa epístola que nos ha dado enseñanzas maravillosas a través de este tiempo que hemos venido a ella, a la palabra de Dios y específicamente a esta epístola, mis queridos hermanos. Bueno, vamos al capítulo 4 de Santiago, que es la parte 2 de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada el tiempo de ministración, el tiempo de palabra se llamó la lucha interna del creyente. La lucha interna del creyente. Esta sería la parte 2 de esta preciosa palabra que el Señor nos dio. Hace una semana avanzamos el versículo 1 y el versículo 2. Hoy vamos a continuar, quizás si el Señor nos lo permite, hasta el versículo 6 y vamos un versículo a la vez estudiando su palabra y recibiendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Si ya tienen sus Biblias en sus manos, digan amén por el chat, digan algo, pero comuniquémonos y vamos a leer la palabra de Dios en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a leer capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de ira, y no pedís y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decís porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es por donde vamos a transitar en esta noche, por donde nos vamos a estar moviendo en esta noche, en esta palabra. Vamos a entrar un poco en lo que vimos, un resumen, un pequeño vistazo a lo que vimos la semana pasada para continuar viendo este tema tan especial que el Señor nos ha dado, la lucha interna del creyente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vimos claramente hace una semana de qué se trataba y de qué nos está hablando el texto. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cuáles son esas pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y están allí adentro de nosotros y hay una lucha continua, mis queridos hermanos. Hay una lucha continua dentro de nosotros por hacer el bien o por no hacer el bien o estar de pronto, desafortunadamente, en situaciones que no convienen. Y esa lucha está ahí, pero la lucha será ganada de acuerdo al tiempo que tú pases con Dios, de acuerdo a la comunión que tú tengas con Dios, de acuerdo a esos estados que tengas delante de Él y seas llevado en el Espíritu a clamarle, a ir de rodillas delante de Él. Está la lucha, está la vieja naturaleza que vimos la semana pasada, que está ahí todavía en nosotros, porque la palabra de Dios dice que va a permanecer allí, pero que va a llegar un día que seremos perfectos y que ya no tendremos esa tendencia en nosotros y esa lucha continua. Pero nosotros que somos creyentes, nosotros que ya nacimos de nuevos, nosotros que ya recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, como lo vimos la semana pasada, ya tenemos ese poder divino que nos ayuda a seguir adelante y ya ahora estamos viendo lo que realmente conviene y lo que antes veíamos como justo ahora nos parece totalmente injusto y lo que
Ahora vemos realmente y se nos han abierto los ojos a lo que es la oscuridad y lo que es el pecado, que antes nosotros estábamos ahí y no combatíamos porque no podíamos hacerlo, pero el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros cuando recibimos a Jesucristo y Él nos dio poder, dice la palabra de Dios. Y también nos dio la naturaleza divina, dice la palabra de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada, aparte de lo que vimos la semana pasada, la vieja y la nueva naturaleza, el contraste de una y de la otra. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú, mis queridos? ¿Dónde está mi querido que me escucha en esta noche? Estamos todavía luchando y en este punto hay que ser muy claros y contundentes. ¿En qué sentido? En que el creyente, el que recibió a Cristo, como la palabra dice, hay lucha dentro de sí. Hay lucha, hay un fervor, hay una pelea allí dentro de nosotros. Somos atacados continuamente, pero nosotros seguimos firmes caminando hacia adelante, porque lo que antes nos seducía ya no nos seduce. Puede llegar a nosotros, pero ya no nos seduce, ya no nos lleva para allá, mis queridos hermanos. Porque nosotros tenemos la naturaleza y parte de la naturaleza divina, como dice la palabra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y como vamos a ver hoy, Él es celoso porque ya está morando en nosotros. Y debemos avanzar en ese sentido, ir hacia adelante. El cristiano siempre va hacia adelante, siempre va avanzando, siempre está creciendo. El cristiano no puede darse el lujo de dejar de atender las cosas espirituales, de dejar los hábitos espirituales. Ese es el poder, esa es la fuerza que nos da para seguir avanzando contundentemente, para seguir buscando la santidad y estar más cerca y más plenos, mis queridos hermanos. Y cuando venga la lucha, mis queridos amigos, cuando venga la confrontación, cuando venga la contienda, nosotros tener las defensas suficientemente altas para rechazar cualquier ataque que viene a nosotros y no dejarnos seducir ante ellos. Entonces somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, porque ya recibimos, porque ya avanzamos, ya pasamos de un estado a otro estado, mis queridos. Ya estamos en el estado de salvos de la nueva naturaleza que está en nosotros por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra, y en este texto de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 que leímos la semana pasada, vamos a darle una pasada de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Efesios 2, 1 al 3, para que lo busquemos allí en la palabra y vamos al texto en esta noche, mis queridos hermanos. Amén. Los que tengan ya y hayan llegado al texto nos lo hacen saber. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al 13 en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto lo vimos la semana pasada, pero ¿qué me causa curiosidad en este pequeño texto que acabamos de leer? ¿Qué me lleva el foco? ¿A dónde me lleva? En estos 3 versículos encontramos 4 veces la palabra o la relación a la palabra pasado. Y lo que hiciste antes es lo que ya no haces hoy. En donde andabas antes es en donde ya no andas hoy. Y si hoy estás luchando con esto, si hoy estás teniendo estas luchas internas, el camino es la palabra de Dios. El camino es la oración, pero es la palabra de Dios leída y aplicada a tu vida. Es la palabra de Dios leída y accionada en tu vida. Es la palabra de Dios que te lleva a obedecerla a ella misma y te hace alejar de lo que hoy quizá no quieres estar, pero luchas y a veces te gana. A veces te gana y a veces te lleva. Pero la palabra de Dios leída y aplicada en nuestras vidas se hace viva y nos hace movernos en otro sentido. Nos hace movernos en sentido contrario a lo que Dios no le agrada, a lo que Dios no le gusta, a lo que Dios realmente le molesta, mis queridos.
Entonces debemos leer la palabra de Dios y entender todo esto, porque aquí el texto en Efesios nos está diciendo lo que éramos, nos está haciendo una radiografía de lo que eras tú antes de conocer de Cristo. Ahora tú que conoces del Evangelio, ahora tú que conoces de Cristo, ya sabes que esa radiografía está en el pasado. 4 veces la relaciona a lo que era antes, empezando en el versículo 1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos. Y estábamos atrás, pasado, mis queridos hermanos. Luego en el versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo pasado, es lo que ya no está en tu vida. Luego en el versículo 4, mis queridos hermanos, en el versículo 3, perdón, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado también. Y ya en el versículo 3, al final del versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira o hijos de desobediencia, podríamos decir. Hijos de ira o hijos de desobediencia, de los que no obedecíamos la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos confronta con nuestra vida y con nuestro ser. Y hoy nos dice quiénes éramos, o probablemente si alguien nos está escuchando en esta noche que todavía no ha avanzado a entregar su vida a Cristo, que todavía no ha avanzado a llevar y a rendirse a los pies de Él, que todavía no ha avanzado a pedirle perdón, que todavía no ha avanzado a arrepentirse por todo lo que haya cometido en su vida, probablemente este texto lo puede estar viviendo hoy en su vida. Probablemente está viviendo mucho de lo que está aquí. Pero yo te digo, mi querido, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en la redención, hay esperanza en la salvación, hay esperanza en la justificación y hay esperanza en la regeneración. Todo esto lo encuentras si vas y postrado le adorares a quien, a Jesucristo. Si lo recibes, si crees en Él, hay esperanza, porque lo que tú no puedes hacer, si lo vas a poder lograr en Él. Con lo que tú hoy luchas incansablemente y probablemente con cosas o situaciones y acciones que detestas hacerlas, pero no sabes por qué las haces, es porque necesitas la fuerza de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para que te ayude a dejar todo esto, mi querido. Porque a veces hay situaciones que nosotros no podemos, están en nosotros, queremos dejarlas, pero no podemos, es porque no tenemos la fuerza para hacerlo. Porque por naturaleza nosotros fuimos creados para depender de ese ser superior. Nosotros fuimos creados para depender del poder del Espíritu Santo de Dios y para entrar en la familia de Dios. Cuando tú entras en la familia de Dios, cuando tú dependes de Dios, vas a ver que esos muros que se levantaban antes en tu vida, que esas luchas que tenías antes en tu vida, ahora las vas a poder vencer, ahora las vas a poder sortear, las vas a poder pasar, saltar. Como decía alguien que conocí alguna vez, cuando encuentres un muro frente de ti, lo único que tienes que hacer con el poder de Dios es saltarlo, con el poder de Dios es rodearlo, con el poder de Dios es bajarlo por debajo, pero lo que sea, que no es detenerte, porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios te lleva a donde tú no te imaginas, y cosas o situaciones que tú crees que nunca vas a poder dejar, con el poder de Dios lo vas a lograr, porque no eres tú, es Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones que están en el cielo, que están a favor de nosotros, mi querido. Con ese poder es que lo vas a lograr. Entonces Efesios 2, del versículo 1 al 3, no voy a profundizar allí porque hace una semana lo hicimos. Tiene 4 veces la palabra pasado, y esto es con un sentido para ti que me escuchas, para ti joven, para ti familia que estás allá. Era pasado, ya no puede estar en tu vida. Era pasado, ya no puede estar gobernando tu vida. Tú eres del hijo del Rey de Reyes. Tú eres hijo del gobernador. Tú eres hijo del más grande, el que está por encima de todos. Tú no puedes estar obedeciendo a 2 reyes o a 2 gobernadores si tú eres parte de la familia de Dios, y el que te gobierna y me gobierna es mi Dios santo de Israel, y Él me da la fuerza, Él no me abandona para seguir adelante en estas situaciones tan difíciles, mis queridos hermanos. Entonces, eso es lo que éramos. Ahora, ¿qué somos?
¿Qué es lo que Dios nos entregó? ¿Qué fue lo que recibimos? Tesoros preciosos y promesas maravillosas, la nueva vida, renacimos de nuevo, vimos la luz de nuevo cuando recibimos a Jesucristo. Cuando lo recibimos es cuando creímos en Él, cuando recibimos es cuando fuimos arrepentidos a la cruz, cuando recibimos es porque sentimos la culpa del pecado y esa misma culpa nos llevó al arrepentimiento y luego del arrepentimiento a decir perdón Padre eterno, perdón Dios santísimo porque pequé delante de ti y de las personas y dañé a algunos. Eso es recibirlo a Él. No es decir una palabra o decir sí, yo creo, pero tu vida demuestra todo lo contrario. No es decir sí, yo creo en Jesucristo, pero tu familia detesta por la forma que eres, detesta tus embriagueces y de pronto todas las cosas que pasan allá al interior de la familia. Es decir, sí creo y obedecer la palabra de Dios. Es decir, sí creo y dar un paso hacia adelante como un valiente a cambiar tu vida con el poder de Él, no por tus fuerzas. ¿Cuántos años llevas luchando con situaciones? ¿Cuántos años llevas peleando con pecado, con cosas que están en tu vida? ¿Cuántos años en tus fuerzas? Ya es hora que te des cuenta que en tus fuerzas no es, que tú no vas a poder vencer, que tú vas a poder vencer por Él y con Él, que tú solo no vas a poder, mi querido, tú solo no vas a poder, mi querida, tú solo no vas a poder, joven, con todas las luchas que puedas tener. Solo en Él lo puedes hacer, y es ir delante de Él, postrarse a sus pies, decirle humildemente que necesitas de la ayuda de Él. Es decirle que necesitas que te ayude. Es desgarrar tu corazón delante de Él y decirle: aquí estoy, ya no puedo más. He luchado solo, he tratado solo de solucionar todo este tema, pero definitivamente no puedo. Necesito de tu ayuda, Santo, Santo, Santo de Israel. Y Él va a ayudarte. Es desde el corazón desgarrado, desde el corazón derretido como una vela cuando tú la prendes y se derrite del dolor de lo que está pasando allí adentro. Es desde ese corazón triste, constrito y humillado que uno va delante de Dios y Él está ahí. Él es infinito en misericordia, mis queridos. Él es extensamente misericordioso y compasivo, y no va a desechar un corazón humilde, un corazón que se postra delante de Él a pedirle perdón, y un corazón que se arrepiente. Él nunca te va a rechazar en ese sentido. Él nunca te va a rechazar, mi querido hermano. Vamos a ver qué fue lo que nos entregó la palabra de Dios la semana, también haciendo este repaso que estamos entrando, y la palabra de Dios es tan maravillosa que por donde tú la mires, por donde tú la leas, por donde tú la escudriñas, te da tanta palabra, te da tanto sazón, tanto para nosotros, que nos llena a tal punto que si nosotros leemos estos versículos por los próximos 2 o 3 meses, le extraemos a esta misma palabra en el mismo sentido que estamos hablando, porque es una interpretación que nos está dando un sentido. Segunda de Pedro capítulo 2, lo que Él nos dice, lo que Él dice que nos entregó ya cuando entramos en sus caminos. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos para allá, mis queridos que me escuchan. Si ya tienen su texto allí, digan amén, digan aleluya, digan ayayay, pero digan algo, mis queridos hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2, 3 al 4. Segunda de Pedro 2, del versículo 3 al 4. Ya llegué yo por acá, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces esto es el texto de una persona, de alguien que recibió a Jesucristo. Como les dije, que creyó en Él.
que fue a los pies de Él, que fue a la cruz arrepentido, como ya hace un momentico lo dije, y Él inmediatamente abre los brazos, inmediatamente recibe a esta persona. ¿Y qué va a pasar en esta persona? Dice que esta persona recibe unas grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. La más grande promesa que tú puedas recibir, la más grandísima por su poder, la más grandísima por lo que es en ella como tal, por su imponencia, es la salvación, mis queridos hermanos. Es la promesa más grande y es tan preciosa para nosotros. Es algo que es comparable a la misma creación, mis queridos que me escuchan. Es comparable a lo mismo, ese poder que tuvo Dios en la misma creación. Es comparable como cuando una persona es salva, porque esta persona es justificada, es regenerada, mis queridos hermanos, para la gloria de Dios. Pero es importante lo que dice la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por Él nos han sido dadas todas estas cosas. Porque le creímos, porque fuimos delante de Él, nos dieron, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, por lo glorioso que es. ¿Qué hizo? Nos entregó, nos dio, por medio de las cuales, ¿de qué? De la gloria y la excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros ya somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en nuestra vida. Nos hizo participantes de esas preciosas y grandísimas promesas y nos hizo participantes de la naturaleza divina. Pero ¿qué quiere decir el texto? ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina, la naturaleza celestial, la naturaleza de Él mismo? Por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, mis queridos. Por el Espíritu, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Él viene y mora en nosotros. Entonces esa parte del Espíritu Santo de Dios, esa naturaleza divina está morando con nosotros, y ese Espíritu es el que hoy nos redarguye y nos muestra qué es lo que debemos hacer. Nos muestra cuando estamos yendo por un camino que no es. Nos habla, el Espíritu nos habla a nosotros y nos redarguye y nos dice: por ahí no es, o por aquí sí es. Y Él también se alegra, mis queridos hermanos. Él se alegra cuando nos vamos delante de Dios. Él se alegra cuando leemos la palabra. Él se alegra cuando oramos. De hecho, dice la palabra de Dios en Romanos que Él con gemidos indecibles está a favor de nosotros cuando nosotros abrimos la boca delante de Dios. Entonces es maravilloso lo que venimos a hacer nosotros, participantes de la naturaleza divina, por el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Su gloria, por su excelencia, nos dio estas preciosas promesas. Y en el versículo 4 al final dice: habiendo huido, también pasado. Él dice que nos entregó todo esto, nos entregó las promesas tan hermosas y grandísimas y preciosas por su gloria y excelencia. Y esa porción de naturaleza divina nos hace huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo huido también habla de un pasado en el cual ya nos tuvimos. Cuando nosotros estábamos, como dice en el pasado en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, y recibimos este poder del Espíritu Santo de Dios, entró en nosotros. Eso nos llevó a huir de lo que antes nosotros no huíamos, a huir de lo que antes nosotros considerábamos bueno, a huir de lo que antes nosotros andábamos en inmundicias y demás, mis queridos. Entonces todo esto es precioso lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a continuar en el texto de Santiago. Vamos a avanzar un poco más en el texto de Santiago a partir del versículo 3 en adelante. Y dice: pedís y no recibís. Acordémonos de lo que nos decía el versículo 2 de Santiago capítulo 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entremos al versículo 3 entonces de Santiago. Pedís y no recibís. El versículo que estamos estudiando, los versículos centrales y el capítulo de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una palabra fuerte, viene toda ligada con lo que acabamos de ver, de las pasiones y todo lo que hay allí, mis queridos hermanos. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta y nos está diciendo, ¿qué me está diciendo el texto? Que no pedimos bien, que pedimos para gastar en nuestros deleites, que pedimos mal realmente, es lo que nos está diciendo, que nosotros pedimos, y cuando nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites, estamos pidiendo para juntarnos con el mundo, porque la misma palabra nos hace una pregunta, nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice la palabra que cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si nosotros no pedimos bien, estamos pidiendo para juntarnos allí. Y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, no, debemos aprender a pedir bien. Debemos aprender a orar bien, mis queridos. Y eso lo vamos a hacer con el Espíritu Santo de Dios fluyendo en nuestra vida, con el Espíritu Santo de Dios viviendo y siendo partícipe de nuestra oración y de todo lo que vamos a hacer delante de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros hablamos, Él con sus gemidos indecibles, como dice Romanos, intercede por nosotros delante de Dios. Pero esto solo pasa si tú estás en comunión y metido con Dios allí en el lugar secreto, mi querido hermano. Es lo que nos toca hacer, mis queridos, ir delante de Él. Nosotros buscamos, muchas veces vamos delante de Dios a orar por alguna situación, alguna petición en especial, pero nosotros ya decidimos, nosotros ya dijimos qué hacer, entonces vamos delante de Dios más bien como a contarle nuestra decisión, como a que apruebe la decisión que ya tomamos. No le permitimos ni siquiera que entrara allí. Nos toca alinear nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Eso es pedir bien. Pedir bien es alinear tu deseo, lo que hay dentro de ti, a la voluntad de Dios. Entonces, pedir bien, ¿qué es? Es hacer la voluntad de Dios, porque Él te habla a través de la palabra y tú estás conforme a lo que Él dice y se junta el deseo que sale del corazón de Dios con el deseo que sale de tu corazón, se juntan y es la voluntad perfecta de Dios, y lo que tú hagas en ese sentido te irá bien. Ahí no hay ningún porcentaje, por pequeño que sea, de error. Ahí no hay un margen de error, ningún margen de error. Cuando nosotros alineamos nuestro deseo con la voluntad de Dios, la oración es perfecta, mis queridos hermanos. La oración, o lo que pedimos, porque aquí el texto nos está diciendo lo que pedimos a Él, es perfecto, mis queridos. Las oraciones tienen poder cuando permitimos que Dios cambie nuestros deseos para corresponder a su voluntad. Para corresponder a su voluntad, mis queridos hermanos. Así es como debemos orar nosotros, así es como debemos pedir, y para nosotros pedir bien, como estamos estudiando, debemos conocer a Dios, y ya hemos pasado por ahí, ya hemos estudiado cómo conocer de Dios, cómo profundizar la palabra, qué debemos hacer, navegar dentro de ella, nadar, meternos a las profundidades de la palabra de Dios, dedicar el tiempo para la palabra de Dios. ¿Cómo más conocemos a Dios? Hablando de Dios, evangelizando, llevando las buenas nuevas de salvación, haciendo la tarea, lo que el Señor nos dice. Así también entramos al conocimiento de Dios, mis queridos hermanos. Así es como entramos, mis queridos hermanos. Debemos empezar a permitir que Dios haga la voluntad de nosotros
en nuestras vidas, mis queridos. Dios siempre te va a querer hablar. Dios siempre te habla, de hecho. Pero Dios le habla claramente a la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Él le habla al que decide querer hacer su santa voluntad. Ahí está Dios para decirle qué hacer. Y también con sus gemidos indecibles, el Espíritu Santo de Dios se conecta también y es perfecto lo que se empieza a hacer y por donde se empieza a caminar, mis queridos hermanos. Así es como lo debemos hacer. Mis queridos, así es como lo debemos hacer. Y hay temas que están en la palabra de Dios tan claros y que nos dicen realmente qué pedir, qué no pedir. Qué no pedir. Un joven que quiere su novia o que de pronto está en ese proceso, pues la palabra de Dios dice claramente que no se una con una persona que no tenga su mismo conocimiento o que no sea cristiano, como lo quieras ver, la palabra de Dios lo dice. Por una sencilla razón, porque una persona que no va a estar de acuerdo con lo que tú piensas, no van a poder caminar. ¿Cómo pueden ir los dos al mismo sitio? ¿Cómo puede andar la luz con las tinieblas? No puede, no hay manera física, no hay manera, de ninguna manera que esté la luz y las tinieblas juntos. Entonces, si tú conoces de la palabra de Dios, si tú eres un joven entregado a Dios, difícilmente vas a poder caminar con una niña que no tenga tu misma forma de pensar. La palabra de Dios te dice eso. Entonces no vayas delante de Dios a orar y a clamar, a menos de que tengas otro interés y es evangelizar, que sería otro tema, pero no vayas a clamar para que Dios mueva algo que no va a pasar. Si Dios quiere que esa niña sea tu pareja y futura esposa, pues Dios en su tiempo lo va a organizar todo y esta persona también va a llegar a los pies de Cristo. Pero no van a poder andar la luz y las tinieblas. Tú vas a querer ir a la iglesia y ella no va a querer ir. Tú vas a querer escuchar música cristiana y ella va a escuchar música que no es cristiana. Ella, para una persona de estas o una niña de la iglesia con un joven que no sea cristiano, el joven va a querer ir a la rumba y tú no vas a querer ir o de pronto empiezas a ir. Y es más fácil que tú te alejes que la persona llegue a los pies de Cristo. Conocemos de muchos casos de estos, que la persona accede y más fácil se va el que estaba caminando con Dios, que llegue de allá el que no. Y no estoy diciendo que no debemos hablarle a las personas, que no debemos evangelizar, pero tú si vas en el sentido de pareja, de noviazgo, de iniciar una amistad o un noviazgo, no vas a evangelizar, no va a pasar, mi querido hermano. Nosotros debemos tener sabiduría y entendimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros como padres debemos inculcarle a los jóvenes la lectura, la oración, el tiempo con Dios desde pequeños, porque cuando esté grande, cuando no permita que le digas nada, difícilmente lo va a hacer. Va a ser muy complicado si desde pequeño no se le enseñó, si desde pequeño no se le inculcó llevar y ir a la palabra de Dios, ir a la presencia de Él. Es lo que debemos hacer. Muchos padres a veces no están a veces de acuerdo con las cosas de Dios. Muchos padres a veces creen que le hacen un daño al muchacho metiéndolo mucho en la palabra de Dios. Muchos padres a veces dicen, no, dejémoslo que haga ciertas cosas o que vaya a algunos sitios porque entonces de pronto lo voy a dañar. Eso es una mentira del enemigo, es una mentira de lo que hoy está pasando en el mundo. Es una mentira de esta sociedad que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 3 o 2. No caigas en ese error, no caigas en esa falla de tu padre, permitirle a tu hijo o tú motivarlo a que de pronto vea otras cosas, porque ahí se va a quedar. Tú ya no lo vas a poder volver a traer a las cosas de Dios. El mundo, todo ese sistema de mundo pecaminoso y moral tiene poder para ganar a las personas, tiene poder para enlazar las almas de los jóvenes y de los adultos y llevárselos. ¿Y de dónde viene ese poder? Lo acabamos de leer, lo acabé de leer en el versículo 2,
en los cuales estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y ahí viene qué poder es el que hay allá, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Conforme a quién? Efesios capítulo 2, versículo 2, parte B. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Claro que sí, una persona que está caminando con las cosas de Dios, si no alimenta su espíritu, si no se alimenta de la palabra de Dios, si no se alimenta de la oración, eso se lo puede llevar ese poder. Muchos casos vemos. Muchos casos de algunas personas o jóvenes que de pronto dicen, bueno, voy a darme unas pequeñas vacaciones, voy a relajarme un poquito, y ahí se quedó relajado, no ha vuelto, se perdió, ya se le olvidó todo, o de pronto ahí lo tiene, pero lo otro le gusta más. Tengamos cuidado, padres, con nuestros hijos. No los ayudemos a que se los lleve el mundo y el poder del príncipe de la potestad del aire, porque Dios no obliga a nadie. Dios y el Espíritu Santo son caballeros, ellos le dieron y nos dieron ya, nos dijeron qué hacer, nos entregaron el plan de salvación. Tú lo puedes recibir o quizá no, de pronto no lo quieres recibir, pero está en ti hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque Él ya nos dijo qué hacer a través de su palabra de Dios. Vamos nosotros como padres a ser estandartes, a ser guías de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a llevarlos a la palabra de Dios, a inculcarles la palabra de Dios con amor, pero no los impulsemos, no los llevemos a que conozcan las cosas de afuera, porque es contaminación, es inmoralidad y los puede absorber y llevar y perder para siempre, mis queridos. Y eso no queremos nosotros con nuestros hijos. No queremos nosotros con nuestros hijos eso, mis queridos hermanos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos pedir bien. Nosotros como padres debemos pedir bien, debemos pedir y clamarle a Dios por nuestros hijos. La voluntad de Dios siempre va a ser que un padre ore por su hijo. La voluntad, lo que sale del corazón de Dios y se junta con la palabra del Padre que ora, se juntan y es la perfección. Y el Dios, escúcheme bien, querido que me escucha, Dios siempre va a querer que un padre ore por sus hijos para que ellos estén encaminados en las cosas del Señor. Dios siempre va a respaldar a un padre que motiva y que lleva a sus hijos a la palabra de Dios. Dios siempre va a respaldar a un padre que le dice a su hijo, ya apague ese celular, ya apague ese televisor, ya sálgase de esas pantallas y póngase a leer la Biblia. Esa es la voluntad que sale del corazón de Dios y se encuentra con tu deseo y va a hacer que pase y que logre, porque es la voluntad perfecta de Dios. Esfuérzate y sé valiente, no dejes de orar, no dejes de clamar por tu familia, no dejes de clamar por tus hijos, por tu descendencia. Clama y lucha, porque dice la palabra que debemos ser valientes y esforzados, mis queridos. Y como dice Santiago, que no nos pase a nosotros, que no pedimos mal, que no recibimos porque no sabemos pedir, porque solo pedimos para los deseos carnales del mundo. No lo hagamos, mis queridos hermanos. No le ore a Dios para ver si Dios te dice si tu hijo de 10 o 9 años le puedes comprar un celular. No lo hagas, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que un muchacho de 10 años tenga tablet, celular y una cantidad de cosas que lo que hacen es absorberlo, y después tú mismo estás peleando y luchando para que ese muchacho se concentre en el colegio, para que ese muchacho se concentre en las clases, para que ese muchacho pueda medio estudiar, porque su cabeza, su mente se absorbió totalmente en esos aparatos tecnológicos. No ores para que a ver si el Señor te dice que lo hagas y que le compres. No, porque no va a ser la voluntad de Dios. Si me estoy haciendo entender, digan amén o digan ayayay o digan algo, porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios, mis queridos. Debemos nosotros los adultos ser responsables. Nosotros somos los grandes, los que sabemos. Yo con mis hijos tengo muchas conversaciones y le digo, yo soy el papá. Yo tengo 47 años, tú tienes 10, tú tienes 14, de pronto yo sé un poquito más que ustedes, muchachos. De pronto sé, aquí me está mirando Samuel y él sabe que es así.
De pronto tengo un poquito más de conocimiento, te digo, no está bien esto, no está bien aquello. Pongan tiempos, límites, enséñenles límites a sus hijos. Este mundo, como dice la palabra de Dios, está totalmente pervertido, está volteado. El hijo es el que gobierna sobre el padre. El hijo es el que manda, el que dice qué hacer, y eso no es la voluntad de Dios. Así no funciona el orden natural. El orden natural es el que el padre ordena y guía al hijo. Esa es la naturaleza, y así es como funciona. Entonces tenemos que volver a los principios, a las bases. De pronto, como nuestros padres nos criaron a nosotros, de pronto coger algo de allí y aplicarlo a nuestros hijos para que cuando crezcan no nos peguen, que para cuando crezcan nos respeten, o para cuando estemos de 50 o 60 años no nos metan en un geriátrico, porque eso es lo que está pasando ahora. Los geriátricos llenos de ancianos porque los hijos no los quieren, no los desean. Qué triste lo que está pasando. Qué triste. Entonces aprendamos a pedir como dice la palabra de Dios. Hagamos la oración correcta delante de Dios, mis queridos hermanos. Hagamos la oración correcta, mis queridos hermanos, delante de Dios. Versículo 5 de Santiago capítulo 4, mis queridos. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos anhela, le dan celos celosamente, le dan celos, se contrista, se entristece de ver todo lo que está pasando, de ver toda la ingenuidad que hoy está pasando en los padres de hoy en día, mis queridos hermanos. Y esto es lo que vamos a ver, mis queridos hermanos, y vamos a avanzar en ese espíritu. ¿Cuál espíritu es el que mora en nosotros? Porque nosotros ya somos y estamos de parte y en la familia de Dios. En la familia de Dios. Entonces ese espíritu, el espíritu que Él ha hecho morar, Él, el espíritu, el Dios santísimo, hizo morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros y nos anhela celosamente. Está hablando de lo que viene el versículo 4, 3, hacia atrás, de pedir mal, de juntarse con el mundo y de todas estas cosas que acabamos de leer. Y Él nos anhela celosamente, mis queridos. Vamos a hacer que el Espíritu Santo de Dios en nosotros se goce por nosotros estar en la palabra, por nosotros estar en la oración, por nosotros estar allí haciendo lo correcto delante de Dios, haciendo lo correcto en nuestras casas, mis queridos hermanos. ¿Cuál es ese espíritu que llegó a tu vida y que llegó a mi vida y que nos cela y nos cela por lo que hacemos o por lo que Él siente que nosotros hacemos y Él ve? ¿Cuál es ese espíritu, mi querido? Es el Espíritu Santo de Dios que llegó a morar en nosotros cuando creímos en Jesucristo. Según Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Vamos a la palabra de Dios, a Juan, y vamos a ver qué nos dice el texto, mis queridos hermanos. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están allí? Juan 38 y 39. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando el mismo Jesús. Son palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Entonces Jesucristo está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta ahí. Versículo 39. Esto dijo, que es el enlace con el versículo anterior, correrán ríos de agua viva. Esta agua viva representa al Espíritu Santo de Dios. Y el mismo versículo 39 nos lo deja ver. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vamos a desmenuzar un poco este versículo. Jesucristo está hablando y le está diciendo a los que están allí con Él
que Él va a morir. Les está diciendo que va a morir, pero les está diciendo que tengan esperanza y tenga paz, porque el que crea en Él, como ya antes lo hablamos, como ya antes los dije, creer desde el arrepentimiento, creer desde el corazón sincero, el que crea en mí, como dice la Escritura, dentro de Él van a correr ríos de agua viva. Ríos que te van a limpiar, que te van a purificar, que te van a hacer una nueva persona. Pero ese río de agua viva, ¿quién es? ¿De quién está hablando la palabra? Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si creen en mí, como dice la Escritura, van a recibir el Espíritu Santo de Dios por creer en Él. La palabra creer se repite 2 veces. Una la dice Jesús al inicio del versículo 38 y después la repite en el versículo 39. Por creer en Él recibiremos el Espíritu Santo de Dios. O sea que todos aquellos que recibimos a Jesucristo, que creímos en Él, que creímos en Jesucristo como mi Señor, como mi único Señor, como mi Adonai, el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de mí. Y esto es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4, versículo 5, parte B. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. El Espíritu que Él hizo morar en ti cuando creíste en Jesucristo, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando lo hiciste tu Señor y mi Señor. El Espíritu Santo vino y moró dentro de nosotros y nos anhela celosamente cuando estamos caminando por donde de pronto le dan celos porque nosotros nos estamos yendo a otro camino. ¿Y por qué le dan celos? Como dice el versículo en Santiago capítulo 4, versículo 4 o 3 que acabamos de leer. Oh almas adúlteras, de esos celos está hablando. Almas adúlteras, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque creímos en la cruz y en el que fue crucificado allí, creímos en Él, en lo que hizo en nosotros, pero corremos a otros lados, corremos a otro sitio, nos vamos para otro lado, cuando debemos acudir a Él y tener la confianza y la seguridad puesta solo en Él, mis queridos. Entonces Él dice que recibimos al Espíritu Santo en nosotros, mis queridos hermanos. Él mora en ti, el Espíritu Santo de Dios mora en mí. El Espíritu Santo de Dios mora en el que ha creído en Jesucristo, como dice la palabra, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo es que dice la Escritura? Cuando yo creo en Él, como dice la Escritura, yo tengo un cambio porque Él entró en mi vida y yo decido obedecerlo y obedecer su palabra, obedecer su santa palabra. Que es maravilloso lo que nos está diciendo la palabra. ¿Cuál espíritu es el que hizo? Es lo que estamos hablando, el que ha hecho morar en nosotros. Vamos a ver Juan, ahí adelantico, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 17 al 23. Y ahí nos vamos a ver más acerca del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, porque vive en vosotros. Morar, tú moras en tu casa, yo moro en esta casa, es sinónimo de vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El Espíritu que vive dentro de ti, dentro de mí, y Él está en nosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, estos versículos y estos textos que estamos leyendo nos están diciendo cuál es ese espíritu que mora en nosotros y que nos anhela celosamente por todo lo que venimos hablando de Santiago. Juan capítulo 14, 17 al 23. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El mundo no le puede recibir, el mundo, lo que estábamos hablando hace un momento, los deseos pecaminosos,
la inmoralidad, todo lo que se está moviendo en el mundo, no le puede ver porque no le ve ni le conoce. La palabra aquí clave es no le conoce. ¿Por qué no le ve? Porque el mundo no puede ver a este espíritu. ¿Por qué no puede ver al espíritu de verdad? Porque no le conoce. Porque no le conoce, porque no van. No es que Dios no esté ahí, Dios siempre ha estado ahí. No es que Dios se haya ido, Dios nunca se ha ido, es que tú no has ido a Él. Él está ahí siempre, Él está ahí siempre para ti. Entonces dice la palabra de Dios, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los que ya estamos del lado de la familia de Dios, le conocemos. ¿Por qué le conocemos? Porque mora en nosotros, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros y no nos dejará huérfanos. Él está ahí, Él siempre ha estado, Él nos guarda, Él nos limpia, Él nos purifica, porque correrán ríos de agua viva dentro de nosotros que nos limpian, que nos purifican, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, familia que me escucha. Es maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice. Es hermoso lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina porque recibimos grandísimas y preciosas promesas cuando Él llegó a vivir y a morar con nosotros, mis queridos. Y ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el que nos da la fuerza, es el que nos da ese valor para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir esforzados, para seguir siendo valientes y para sacar de nuestra vida lo que a Él no le agrada, lo que a Él le incomoda, lo que a Él le incomoda. Debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios tome un lugar importante en nuestras vidas. Debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios tome el timón de nuestras vidas y vas a ver tu vida transformada a la imagen de Él, como es lo que debemos hacer y como fue el designio original de Dios. Debemos seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos, debemos seguir yendo hacia adelante, de victoria en victoria y de gloria en gloria, como dice la palabra. Pero esto lo lograremos solo por Él, solo por Él, solo con su ayuda y solo humillándonos delante de Él. No hay ninguna manera distinta que no sea humillados, reconociendo que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos las fuerzas y que Él y en Él sí podemos, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que estamos avanzando. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes da gracia, da regalo. Da gracia es darle un regalo, darle el presente, darle la grandísima promesa. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y de quién más sino de Jesucristo tenemos el ejemplo de la humildad pura? ¿De quién más sino de Jesucristo, que vino a morir en la cruz por todos nosotros y nos dio la salvación? ¿De quién más sino de Jesucristo, como dice la misma palabra de Dios, la cura para todo lo que pedimos de pronto mal? La cura para nosotros pedir bien es la humildad. Es la humildad. Seamos humildes, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros, pero Él antes de morir hizo cosas maravillosas en este mundo, pero no te enseñó a hacer esas cosas maravillosas. Jesús no te enseñó a multiplicar los panes y a multiplicar los peces. Jesús no te enseñó a hacer estas cosas que hizo maravillosas. Probablemente algo de eso hay
y algo de eso, pero lo más importante que Él nos puede haber dejado como enseñanza es la humildad. Yo soy manso y humilde de corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos con un corazón humilde delante de Él, siempre vamos a tener esa voz de aliento, esa voz de ánimo, esa voz que nos va a levantar, y nos va a llevar a esos tiempos especiales con Dios, a esos lugares magníficos en su presencia. Humildad, vayamos delante de Él, vayamos siempre a la cruz, siempre miremos la cruz y con un corazón humilde delante de Él, digámosle: Abba, Padre, y Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar. Gloria a Dios por su santa palabra, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por lo que Él nos habla sábado tras sábado. Yo les he contado a ustedes, mis queridos, que a mí la palabra de Dios me habla cuando la estoy estudiando, me habla cuando la estoy imprimiendo, me habla cuando la estoy predicando. Es maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas. Gloria a Dios por lo que nos habla. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para ir concluyendo y dar unos anuncios. Dispongan sus corazones humildemente allí en sus hogares, cierren sus ojos, allí en sus hogares hagan silencio en reverencia para este Dios todopoderoso que nos ha dado su Espíritu que mora en nosotros. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder a ti. Solo tú, Señor Dios Santo, estás aquí con nosotros. Solo tú nos estás guardando, solo tú nos estás protegiendo. Y tú, gracias, Padre eterno, gracias por el Espíritu Santo de Dios que diste, que hizo morar en nosotros, Padre eterno. Gracias, Santo de Israel. Gracias, gracias, gracias infinitas. No tenemos cómo pagarte. Nunca vamos a tener cómo pagarte por lo que tú hiciste. Gracias, Santo de Israel. Permite que nuestro espíritu tome el control de nuestras vidas. Yo te pido y te ruego, Santo de Israel, para que el Espíritu Santo de Dios tome el control de las vidas que escuchan, tome el control de las vidas que van a escuchar. Te pido, Santo de Israel, para que los que escuchan tengan esa humildad para permitir que el Espíritu Santo los transforme, para permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie sus vidas, para permitir que el Espíritu Santo de Dios tome el control y empiecen a avanzar a otro nivel mayor, a un nivel superior, donde las cosas sobrenaturales pasen por el poder del Espíritu Santo de Dios. Te alabo, te glorifico y te exalto, mi Santo de Israel. Gracias, 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 mi Rey eterno, Santo, 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 Santo de Israel. Te alabo, te glorifico y te exalto, Padre eterno. Amén.